Las sustancias químicas que estimulan el proceso bioquímico del amor son las feromonas. Estas sustancias son captadas por las células nerviosas receptoras de los estímulos que se encuentran en el órgano vómero-nasal. Estas células transforman esos estímulos en potencial de acción que son conducidos hasta el hipotálamo mediante la sinapsis química y eléctrica. Estos estímulos no pasan por la corteza cerebral como lo hacen los potenciales de acción provenientes de los 5 sentidos. Cuando el hipotálamo recibe la información proveniente del órgano vómero-nasal, pone en marcha la secreción de las hormonas gonadotropas que actúa sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis entonces segrega 2 clases de hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que tienen su acción sobre los ovarios y los testículos. ¿Qué pasa en estas glándulas germinales cuando son estimuladas por dichas hormonas? ¿Qué pasa en las glándulas germinales cuando son estimuladas por las hormonas luteinizante y folículo estimulante? Bien, estas hormonas estimulan a los testículos a formar espermatozoides y la hormona testosterona, y a los ovarios para que madure el óvulo y forme las hormonas estrógeno y progesterona. Las 2 grandes funciones de los testículos son la producción de espermatozoides y la producción de la hormona testosterona. La producción de los espermatozoides se realiza en los túbulos seminíferos. En la parte más externa de la pared de los túbulos están las células germinales. Las células germinales son redondas y a medida que van creciendo se transforman en espermátides, que son más alargaditas, y finalmente estas se transforman en espermatozoides maduros. Los espermatozoides maduros salen nadando a la luz de los túbulos y comienzan su camino hacia el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales, donde se almacenan. Y la producción de la testosterona se produce en el tejido que rodea a los túbulos seminíferos. Se llama tejido intersticial. En ese tejido intersticial están las células que se llaman células de Leydig, que es la productora de la testosterona. Esta hormona pasa a la sangre y se distribuye por todo el cuerpo para realizar sus funciones. Resumiendo, podemos decir que las 2 funciones de los testículos es la de producir espermatozoides y la hormona testosterona. La producción de los espermatozoides en los túbulos seminíferos, en la parte más externa de la pared de los túbulos están las células germinales. Estas células primero son redondas, después se van alargando y finalmente se convierten en espermatozoides maduros. Estos últimos salen nadando a la luz de los túbulos y comienzan su camino hacia el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales, donde se almacenan. En relación a la producción de la hormona testosterona, esto se forma en el tejido intersticial. Entre los lobulillos está el tejido intersticial rico en células de Leydig. Estas células de Leydig son las productoras de testosterona. Esta hormona pasa a la sangre y se distribuye por todo el cuerpo para realizar sus funciones. Y las 2 grandes funciones de los ovarios son la producción de óvulos y la producción de hormonas estrógeno y progesterona.
Desde el tercer mes de gestación hasta finalizar el tercer mes, las oogonias inician la división mitótica y se transforman en ovocitos primarios, que son las células que al llegar a la pubertad empezará la división meiótica para reducir la cantidad de cromosomas a la mitad, es decir, 23 cromosomas que al unirse a los 23 cromosomas del espermatozoide se formará el huevo o cigoto de 46 cromosomas. Las hormonas ováricas tienen a su cargo preparar el endometrio, que es la capa interna del útero, para el momento de la implantación del embrión en caso de embarazo. Si no ocurre el embarazo, ese endometrio se desprende y sangra por 3 a 5 días. Es lo que conocemos como menstruación. ¿En qué momento de la gestación se puede hablar de una nueva vida? Desde el momento en que es fecundado el óvulo, la nueva vida que se está desarrollando ya no es ni la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano con su crecimiento y desarrollo propio. El resultado del proceso explicado es la maduración del espermatozoide con 23 cromosomas, al igual que el ovocito con los 23 cromosomas. La estructura anatómica del espermatozoide consta de 3 partes: la cabeza, el segmento intermedio y cola. En la cabeza se encuentra el núcleo con los 23 cromosomas y en la punta de la cabeza hay una sustancia denominada acrosoma. Son unas enzimas con la que abrirá un túnel en la zona pelúcida y membrana del óvulo u ovocito. En el segmento intermedio están las mitocondrias. Las mitocondrias son la usina donde se genera energía para que pueda moverse el espermatozoide hasta el lugar donde se encuentra el óvulo. Cuando hay besos, en la mujer aumentan los niveles de testosterona y en el hombre disminuye. La hormona testosterona es fabricada por los testículos, glándula adrenal masculino y femenino y otros órganos. Normalmente hay mayor cantidad en los varones que en las mujeres, pero cuando el enamoramiento se convierte en besos, los niveles de esta hormona aumentan en las mujeres y disminuyen los varones, y esto hace que los varones se vuelvan más tiernos. Cuando hablamos de ciclo endometrial, hacemos referencia a lo que ocurre en el endometrio del útero, pero en realidad este ciclo, que dura aproximadamente 28 días, termina el ciclo y comienza de nuevo. Este proceso se inicia en la pubertad y finaliza en la menopausia. Durante el ciclo endometrial se producen cambios en los ovarios y también en el endometrio del útero. Y la glándula que tiene a su cargo todos estos cambios es la hipófisis. La hipófisis, como ya lo dijimos muchas veces, segrega la hormona LH, que es la hormona luteinizante, y la folículo estimulante, que tienen funciones de iniciar el proceso de maduración de los folículos primarios en el ovario, además de secretar hormonas como el estrógeno y la progesterona, que actuarán sobre el endometrio para preparar esta capa del útero ante la posibilidad de una fecundación. La estructura anatómica de los ovarios
están constituidos por una corteza y una médula, como pueden ver en esta imagen. La corteza del ovario tiene dos partes, el estroma y el parénquima. El estroma es la parte más externa y está formado por un tejido de sostén que también se llama falsa albugínea. Y una parte más interna, dirigiéndose ya hacia la médula, toda esa zona se llama parénquima. En ese parénquima se encuentran los folículos primordiales que al madurar se van a convertir en óvulos. Y el proceso continúa con la formación de los folículos atrésicos, que es el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans. Y la parte interna del ovario, que se llama médula, está constituido por vasos sanguíneos, vasos linfáticos, venas, nervios, tejido conectivo. En esta lámina ustedes pueden observar al folículo primario, que cuando llega al proceso, cuando llega la pubertad y comienzan las hormonas folículo estimulante, empiezan a crecer, por eso se llama folículos en crecimiento. Esos folículos en crecimiento en el día 14 ya se encuentra como folículo de Graf y comienza a romperse y sale el óvulo o el ovocito con sus 23 cromosomas. Ese folículo de Graf que contenía el ovocito se transforma en cuerpo lúteo. Si no existe embarazo, después se transforma en cuerpo albicans. La estructura anatómica del óvulo está constituida por el ovocito y la corona radiada o radiata, cuya función que a cargo de ustedes queda investigar. La estructura anatómica del útero está constituida por cuello, cuerpo y trompa de falopio. Todo el útero está protegido externamente por una capa de tejido denominada serosa. El útero en sí es una masa muscular que se denomina miometrio, que se dispone de modo tal que deja una cavidad en su interior que está tapizada por una delgada película de tejido endometrial que tiene la característica de crecer ante el estímulo de las hormonas ováricas en preparación para la implantación del huevo cigoto en caso de que exista embarazo. Fíjense en la capa interna del útero. Representa al endometrio que crece a la par de los folículos ováricos. Esta es la capa que se desprende cuando no hay fecundación. Es lo que se conoce como menstruación. Bien, ya espermatozoides y óvulos están listos para el encuentro. Se los nota alegres, ¿no? Los espermatozoides, como ya hemos visto, sus partes con sus 23 cromosomas. Y el óvulo XX con sus partes, la corona radiada o radiata, la zona pelúcida, el núcleo, el citoplasma con sus 23 cromosomas. ¿Cómo se llama el proceso de la fusión de los núcleos del óvulo y del espermatozoides? Se llama fecundación. Las etapas de la fecundación son: 1. Penetración del espermatozoides en la corona radiada. 2. Penetración del espermatozoides en la zona pelúcida. 3. Fusión de la membrana del espermatozoides con la membrana del ovocito. Y 4. La fusión de los núcleos del espermatozoides con la del ovocito. Y finalmente, la formación del huevo o cigoto. La fecundación consiste entonces
en la fusión del núcleo del espermatozoide con el núcleo del ovocito, completando de esa manera los 46 cromosomas. Núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo, 46 cromosomas, convertido en cigoto, óvulo fecundado. El cigoto, que es una sola célula, comienza su división celular al día siguiente de la fecundación. En ese momento deja de denominarse cigoto y pasa a ser un embrión de día 2, que ya cuenta con 4 células. Hay una división mitótica y todas estas células tienen 46 cromosomas. Una vez que se produjo el huevo cigoto, entra en las etapas del desarrollo embrionario. La primera es la etapa de segmentación, la segunda de gastrulación y la tercera de organogénesis. Cuando hablamos de segmentación, se refiere a la división mitótica del cigoto y que se origina la blástula, que ya penetra dentro del útero, dentro de la capa endometrial. La gastrulación consiste en divisiones mitóticas que no son regulares y movimientos celulares. La blástula se transforma en gástrula. Y la otra etapa del desarrollo embrionario es la organogénesis, que las células no diferenciadas se diferencian ahora en tejidos y órganos. Resumiendo, podemos decir que la etapa de segmentación consiste en la formación de la mórula a partir del cigoto. La mórula se transforma en blástula y en el periodo de blástula se produce la implantación o anidación en el endometrio. En esta imagen queda ilustrada la segmentación. El óvulo, que va en la trompa de Falopio, en esa zona, en el tercio externo, digamos, se produce el cigoto por la fecundación por parte del espermatozoide y luego comienza la mitosis. Esa mitosis es la multiplicación de las células conservando la misma cantidad de cromosomas y se transforma en mórula. Esa mórula se transforma en blástula, que va directamente a implantarse en el endometrio. El cigoto entonces sufre divisiones mitóticas. Las células que se forman por esas divisiones se denominan blastómeros y son todas de igual tamaño. El proceso tiene lugar durante la primera semana de vida. Siguiendo con las etapas del desarrollo embrionario, vamos a ver ahora lo que es la gastrulación. Recuerden que habíamos dicho que son divisiones mitóticas no regulares y movimientos celulares. Es cuando la blástula se transforma en gástrula. En esta etapa del desarrollo embrionario, que es la gastrulación, vemos que esa blástula se invagina y de esa invaginación se va a formar 3 capas, que es la gástrula. Y esas capas, cada una de esas capas va a dar origen luego a los distintos órganos. Y esa formación de las capas son una bien externa, que se llama ectodermo, una bien interna, que se llama endodermo, y en medio de los dos se encuentra una capa que se llama mesodermo.
La última etapa del desarrollo embrionario consiste en la organogénesis, es decir, es la etapa donde se forman los órganos del feto. Aquí pueden visualizar mejor las 3 capas de la gástrula. La más externa es el ectodermo y dará origen al sistema nervioso, a la epidermis, glándulas cutáneas, pelos, uñas, cavidad bucal y anal, las fosas nasales. La capa del medio, que se llama mesodermo, dará origen a los músculos, huesos, dermis, gónadas, aparato excretor, aparato circulatorio. Y la capa más interna, que es el endodermo, dará origen al tubo digestivo, las glándulas digestivas, revestimiento de los pulmones. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta clase. El proceso de la gestación de una nueva vida nos incumbe a todos. Tarde o temprano seremos papá y mamá, y seguro que algunos ya lo son. El conocimiento de lo que sucede en nuestro cuerpo nos da la dimensión de nuestra responsabilidad ante los hijos. En verdad, ya venimos genéticamente programados para que seamos los agentes cuya misión en la Tierra es la de perpetuar la especie humana. Somos parte del universo.